¿Quiénes eran los cátaros? ¿Cuál fue su final? La cruzada albigense. Podemos definir a los cátaros, término que proviene del griego kataroi, para los puros, como una secta religiosa que se desarrolló principalmente en el sur de Francia en el siglo XII y que desafió la autoridad de la Iglesia Católica. En torno al año 1160, surgieron en el sur de Francia, en concreto en la localidad de Albi y colindantes, una serie de grupos que se hacían llamar hombres buenos y mujeres buenas, que vivían según su interpretación de los textos sagrados. Estos fueron denominados como albigenses. Así, aparecieron comunidades que organizaban su vida social y religiosa al margen de la iglesia oficial. Estos grupos de hombres y mujeres fueron denominados cátaros. Dependiendo de la zona en la que habitaban, se les llamaba de una forma distinta, pero asimismo se denominaban como hombres y mujeres buenos. Los sacerdotes cátaros vivían de una forma muy humilde, sin ningún tipo de posesión, salvo sus ropas, y consideraban por igual a hombres y mujeres. En parte, su crítica a la Iglesia Católica oficial venía por haberse corrompido por los bienes terrenales y sucumbir a la tentación de la carne. Este momento histórico de la Iglesia Católica hay que interpretarlo en su momento exacto. Para entender este momento exacto, es preciso decir que a finales del siglo XI, el Papa Gregorio VII continuó y finalizó una reforma de la Iglesia comenzada por el Papa León IX, que fue denominada Reforma Gregoriana. Una profunda reforma que pretendía un cambio drástico tanto en la propia jerarquía de la Iglesia como en sus fieles. Así, se intentó terminar con varios vicios muy extendidos, como era la simonía o el acceso a cargos eclesiásticos a cambio de dinero u otros favores, y el nicolaísmo, es decir, el amancebamiento de miembros de la Iglesia. Estos y algunos otros estaban muy extendidos, y el objetivo de la reforma era desterrarlos definitivamente. Además de ello, se intentó evitar la injerencia política en la Iglesia, separando en lo posible Iglesia y Estado. Esta independencia de la Iglesia del poder real costó mucho hasta llegar a una situación en la que el poder del papado se había equiparado al poder real, provocando innumerables choques entre papas y reyes. Esta situación provocó fuerte reacción en las clases más humildes, que veían un poder desmedido en el papado y poco ejemplo en los sectores eclesiales. De ahí que se multiplicaran las herejías y otras formas de entender el mensaje de Cristo, más enraizadas en los pobres y menos en las estructuras de poder. Sea como fuere, la herejía cátara fue adquiriendo importancia y sus comunidades se fueron multiplicando por toda la zona, desafiando al poder de la Iglesia oficial. Estas comunidades rechazaban el poder del Papa y de sus sacerdotes, la acumulación de riquezas y promovían el trabajo artesanal de sus sacerdotes. Poco a poco, la herejía cátara fue adquiriendo importancia y se iba implantando mayoritariamente como religión en la zona suroccidental de Francia, el Languedoc, ampliamente bordeada por el mar Mediterráneo, Pirineos y ríos Garona, Tarn y Ródano, y correspondiente a la nueva región francesa de Occitanie, a las antiguas regiones francesas de Languedoc, Rosellón y Midi-Pyrénées. Los cátaros mantuvieron una jerarquía de la Iglesia y practicaron una serie de ceremonias, pero rechazaron cualquier idea de sacerdocio o uso de edificios de la Iglesia. Además, creían que en la reencarnación y se negaban a comer carne u otros productos animales. Eran estrictos con los mandamientos bíblicos, en particular los que trataban de vivir en la pobreza, no decir mentiras, no matar y no jurar. En definitiva, el catarismo fue bien aceptado en general por las élites medievales, incluyendo señores y demás nobles, si bien la Iglesia de Roma no aceptaba las tesis de la nueva herejía, que poco a poco iba sumando nuevos adeptos. La importancia del catarismo fue tal que la Iglesia de Roma aceptó enviar a Montreal, localidad de la región de Languedoc, en 1207, a dos miembros ilustres para que debatieran durante 15 días con 3 prelados de la jerarquía cátara. Por el lado de la Iglesia Católica fueron enviados Diego de Osma y Domingo de Guzmán, y por el lado cátaro acudieron Arnaldo Ot, Guilabert de Castres y Benito de Termes, prelados cátaros de Toulouse y Carcassonne. Los debates fueron agrios y en ellos se discutieron varias cuestiones, como la legitimidad de la Iglesia Católica o la validez de los sacramentos que impartían sus clérigos. La cuestión no acabó bien, ya que un año más tarde, en 1208, un clérigo de la orden cisterciense enviado por el Vaticano para discutir con los prelados cátaros fue asesinado.
Este hecho irritó mucho al Papa Inocencio III, quien dictó una cruzada contra la herejía cátara que más tarde se conocería como la Cruzada Albigense. Así, con la ayuda de los capetos, familia de los reyes de Francia, invitó a los reyes y príncipes de la cristiandad para seguir la herejía cátara en la región del Languedoc. En 1209, un poderoso ejército de cruzados se dirigía con paso firme a los territorios del conde de Toulouse y vizcondes de Carcassonne, con el fin de erradicar definitivamente la herejía y obtener la salvación de las almas de los combatientes cruzados. La cruzada se prolongó por algo más de 30 años, y en ella se produjeron varias batallas muy sangrientas entre tropas cruzadas y nobles de las zonas afectadas. Finalmente, la victoria se decantó por el lado cruzado, si bien dejó un gran reguero de sangre con innumerables vidas humanas y cambio geopolítico a nivel europeo.